creyentes por convicción, no por emoción. Hay un versículo, tengo que correr, recuerde que tenemos 30 minutos nada más. Hay un versículo que está en Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago, capítulo 1, verso 8. Dice ese libro de Santiago, en el primer capítulo, un verso bien corto, pero bien importante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así de sencillo. Doble ánimo. Corro el riesgo de estar cambiando de trabajo a cada rato. Corro el riesgo de estar haciendo planes y otro plan y otro plan y lo cambio y otro y no tengo, como decían las abuelas, no tengo sosiego haciendo planes. El hombre de doble ánimo hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y corre un riesgo en relación no solo al trabajo, corre un riesgo en relación a la familia. Porque después hasta va a dudar si debe continuar con su esposa o debe cambiar de esposa. Va a dudar si debe vivir en Estados Unidos o debe vivir en otro país. Va a dudar de la iglesia que quiere. Porque es de doble ánimo. Y porque la Biblia dice que si tiene doble ánimo es inconstante. Vivir a través de la emoción es garantizar una vida inconstante en todos los sentidos y en cualquier área de nuestra vida. Se lo repito, vivir a través de la emoción es garantizar una vida inconstante en todos los sentidos. Los cristianos podemos estar viviendo nuestra vida en el Señor a través de la emoción o a través de la convicción. Y aquí no se trata de años. Aquí no se trata de que fulano tiene solo un año y por eso se mueve en emoción. Mentira. Yo conozco creyentes de un año que tienen convicción en Dios. Y yo conozco creyentes de 15 años que no tienen convicción. Esto no es de años. Esto se llama madurez. Cuando existe madurez, tenemos convicción en nuestra vida. Y hay muchos ejemplos, bastantes ejemplos. Pero quiero llevarle a un versículo que está en Romanos. Vamos a leer algunas 4 versos bíblicos esta noche. Romanos, ahí está en su pantalla, capítulo 4, verso 20 y verso 21. Abraham era un hombre de convicción. Claro que sí. Era un hombre que podía cometer errores, sí cometía errores. De hecho, acuérdese que cometió el error de aceptar la propuesta de su esposa Sara cuando Dios le había dicho que le iba a dar un hijo propio. Y cuando su esposa le dice, ¿por qué no te metes con mi criada para que tengamos el hijo que Dios dijo? Él cometió el grave error de hacerle caso a su esposa en ese momento. Y eso costó lágrimas para un pequeño inocente llamado Ismael, que no tenía culpa de los errores de los padres y tuvo que sufrir su propio hijo. Abraham cometía errores, como cualquiera los comete, pero era un hombre de convicción. En el libro Romanos 4:20 dice la Escritura, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, ahí está la convicción de Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
nunca dudó de lo que Dios le había prometido. Siempre se mantuvo en esa convicción, en esa certeza, en esa seguridad, convencido de que si Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir. Pero Pedro tenía convicción. Cuando Pedro dijo: ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesucristo los puso entre la espada y la pared. Y les dijo: y ustedes 12, después de que 3,000 se habían ido, y solamente 12 se habían quedado después de una exhortación, después de una palabra dura de Cristo, los 12 se quedan y 3,000 se fueron. Y Jesucristo les dice: ¿y ustedes también se quieren ir? La puerta está abierta para cuando quieran irse. Y Pedro con convicción dice: Señor, ¿a dónde nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es convicción. Josué tenía mucha convicción cuando se levantó muy de mañana y le habló al pueblo. Ya prediqué hace 1 o 2 semanas acerca de Moisés, cuando cometió aquella equivocación, y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Y no solamente le costó eso, le costó perder la vida. Murió. Por la voluntad de Dios murió Moisés. Y después de que Dios toma esa decisión, al día siguiente le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, levántate porque tú llevarás al pueblo a la tierra prometida. Y muy de mañana Josué se pone de pie sin miedo, porque había sido un servidor de Moisés. Moisés había sido un gran líder, pero Josué, sin andar pensando si tenía capacidad o no la tenía, sin andar viendo sus defectos, sus equivocaciones, él solo escuchó que Dios le dijo: levántate porque tú vas a conducir al pueblo, tú vas a ser el líder. Se levanta, y no eran 10, ni 50, ni 100, eran más de 500,000 de personas. Y se levanta de mañana y le dice: Jehová me ha dicho que Moisés murió y que yo lo voy a conducir en el camino. Eso es convicción. Convicción es acción y efecto de convencer. Las personas maduras espiritualmente son personas convencidas de quién es Dios en su vida y quiénes son ellas en Dios. Si usted es una persona madura, usted debe saber claramente quién es Dios para usted, y también debe saber usted quién es Dios, quién es usted en Dios. Un creyente que vive a través de la emoción es inconstante. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y nuestros sentimientos también lo son. La persona que vive en base a emoción es bien inconstante. ¿Por qué? Porque se está moviendo en los sentimientos, se está moviendo en las emociones, y las emociones son traicioneras. Las emociones son inconstantes. Yo le tengo miedo a las emociones. Hablando de tomar decisiones en base a emociones, moverme en base a emociones, caminar en base a las emociones, servir en base a las emociones, yo le tengo miedo a eso. Hoy estamos felices, sonriendo, pero mañana puede ser que esté triste y hasta llorando. Hoy nos reímos y mañana estamos irritados y enojados. Hoy estamos comprometidos con Dios y mañana decimos que nos vamos de la iglesia. Las emociones son inconstantes, y por eso nosotros no deberíamos permitir que nuestro estado de ánimo defina lo que realmente deberíamos creer. El estado de ánimo no tiene que determinar lo que yo debo creer. Lo que yo debo creer lo determina la Biblia y lo que Dios me dice, no mi estado de ánimo. Porque si el estado de ánimo es el que gobierna, pues va a creer que debe estar soltero y se va a divorciar. Si el estado de ánimo es el que gobierna a una persona, va a creer de que no, yo creo que aquí yo estorbo en la casa, entonces mejor me voy a ir. Hablando en relación a la familia,
Un cristiano que vive a través de la emoción es un cristiano que cuando se siente triste duda de lo que Dios puede hacer en él. Está tan triste y está tan frustrado que no, yo no creo que Dios pueda levantarme y usarme en el ministerio. Yo no creo que Dios pueda cumplir las cosas que había dicho de mí. ¿Por qué? Porque está hablando, está abriendo su boca conforme al estado de ánimo que está teniendo en ese momento. Está triste, está frustrado. Un creyente que vive a través de la convicción es una persona que tiene bien fundamentadas sus creencias, su confianza y su fe en Dios. Cuando vivimos a través de la convicción, hermanos, nuestras creencias están tan fundamentadas que nos vamos a morir con ellas. Nuestra confianza en Dios es tan grande que me muero creyéndole a Dios. Aunque no me dé lo que le estoy pidiendo en ese momento y me morí, me voy a la tumba. Pero yo me fui con la creencia en Dios. La fe. El creyente que realmente tiene fundamentada su convicción no se descarría. No va a andar rebotando en el mundo después. Va a morir. Y cuando muera van a decir, no, pero murió en fe. Murió en el Señor. Murió siendo cristiano. Murió siendo cristiano. Un ejemplo de un creyente que vive a través de la convicción es el apóstol Pablo. Pablo no permitía que las emociones del momento, las situaciones difíciles que le tocaba enfrentar o los comentarios de las personas determinaran su convicción, sino más bien decía él otra cosa. Es que, hermanos, es triste estarnos dejando dominar de las emociones del momento. Es terrible dejarnos dominar de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Y también es bien difícil dejarse dominar por los comentarios de los demás. Olvídese. Usted le hace caso a los comentarios de los demás y lo destruye. Usted le hace caso a los comentarios de los demás y capaz usted no quiere seguir. Capaz usted se llena el corazón de resentimiento, de rencor, de odio, de rechazo, de indiferencia y de un montón de cosas. ¿Por qué hablo del apóstol Pablo? Porque en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. 2 de Timoteo 1, 12. Usted tiene seguramente la Reina Valera 60. Yo le voy a leer en una nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice en ese capítulo de 2 de Timoteo 1:12: por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Esa era la convicción de Pablo. La convicción nos da la seguridad de que a pesar del momento difícil que estemos pasando, Dios está a nuestro lado para ayudarnos, para extendernos su mano, para darnos su fuerza y para mostrar el propósito que tiene con nosotros en aquello que estamos experimentando en ese momento. Eso nos da la convicción. La convicción nos da seguridad. En el caminar de nuestra vida nos enfrentaremos a situaciones de toda clase, desde las que miraremos fáciles de sobrellevar hasta las que vamos a calificar de difíciles de enfrentar. Pero es ahí donde debemos decidir si vivimos a través de la emoción del momento o a través de la convicción, que me da la seguridad de que todo saldrá bien, porque Dios está conmigo, a pesar de lo que está ocurriendo. A pesar de esta situación difícil que está pasando uno de sus hijos, uno de su familia, a pesar de esta situación de salud que usted está enfrentando, a pesar de una situación económica terrible que alguien pueda estar viviendo, porque así es la vida. La vida nos va presentando problemas que para mí
no es muy difícil resolverlos, pero la vida también me presenta situaciones difíciles, hermanos, tan difíciles que, ¿sabe cuáles son los problemas más difíciles? Aquellos que la respuesta no la tengo yo ni la tiene mi esposa, aquellas cosas que yo no puedo resolver en la vida de otras personas o en la vida de mi familia, y lo único que me queda es clamar a Dios, orar a Dios, ayunar, levantarme a orar, dar un consejo, esperar a que Dios haga la obra. Pero la vida nos va a presentar momentos donde usted no va a tener la respuesta, donde usted lo único que va a hacer es tener que ponerle el pecho a esa situación, tener que ponerle la frente a esa situación. Y a veces situaciones donde usted no va a estar ahí, donde yo no voy a estar ahí, y a la distancia, por teléfono, por una videollamada, tener que tratar las cosas o que consolar a la gente. Quizás en estos últimos tiempos has estado enfrentando tus problemas a través de la emoción y te has sentido triste, solo, frustrado, melancólico, desamparado y hasta derrotado. Sin embargo, debes cambiar tu emoción en convicción para que no te dejes llevar por las emociones o sentimientos, sino más bien por la convicción firme de que no importa lo que está pasando o lo que está sintiendo en este momento, Dios le va a ayudar a usted porque Dios lo ha prometido. Claro, cuando un problema viene y es difícil, qué fácil es moverse en las emociones, qué fácil es tirarse al sofá, a la cama y llorar y sentirse menos, sentirse que nada me sale bien y sentirse triste, y así puede pasar un día y está bien. Lo malo es que pasa 2 días y 3 días y una semana y aquello ya se volvió usted se volvió una persona depresiva, deprimida, y después le está afectando todas las demás áreas. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando esa situación que está ocurriendo en base a nuestras emociones y no en base a nuestra convicción. Otro versículo que le quiero llevar, 2 Corintios 4:8. 2 Corintios 4:8 y verso 9. Lo dice aquí también en una nueva traducción viviente. Es otra Biblia. Y lo dice el apóstol Pablo, hermanos, un hombre de convicción, comprendió claramente esto. Y por eso escribió lo que sigue. Dijo Pablo: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Las emociones nos llevan a creer y a confiar. Las emociones nos llevan a pensar muchas cosas que no son ciertas. Ese es el problema de las emociones. Que las emociones nos van a llevar a pensar muchas cosas que no son ciertas. Si yo trato o usted trata las cosas con sus emociones, va a decir: ah, no, yo a Julano le caigo mal. Es que Julano me odia. Es que de juro la tía de Julana o mi prima o quien sea me rechaza. Porque las emociones son así. Nos llevan a pensar muchas cosas que no son ciertas. En cambio, la convicción nos lleva a creer y a confiar a pesar del estado de ánimo que podamos tener al no ver los resultados que estamos deseando. Eso es lo bueno de la convicción, que nos lleva a confiar, nos lleva a creer, a pesar del estado de ánimo que podamos tener, o a pesar de no poder ver los resultados que estamos deseando en ese momento. ¿Cuánta gente hay que se desespera cuando no ve el resultado?
Eso demuestra que la persona se mueve en emociones. Está orando por un familiar para que se convierta, y como no se ha convertido en 3 años, no está cómodo, y está desesperado, y está preocupado. Cuando lo correcto es moverse por convicción. Dios ha prometido que mi familia será cristiana. Así que no importa si se convierte este año o el otro, pero llegará el día. Y si ese día va a llegar en 5 años o 10 años, lo esperaré pacientemente. Eso es convicción. Veamos rápidamente, solo así, solo mencionados nada más, porque no podemos hablar de cada una de estas cosas, no podemos. Habría que invertir 40 minutos más, pero veamos ejemplos de personajes con convicción que la Biblia muestra. Le voy a mencionar algunos casos que la Biblia muestra de personas, hombres y mujeres que se movieron en convicción. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre, eso es convicción. Los 4 amigos del paralítico, el ciego que fue a lavarse al estanque de Siloé, tuvo convicción para ser ciego, y que Jesús lo mandara a un estanque que seguramente quedaba 20 minutos, media hora, y era ciego, y ir en medio del río, de la quebrada, y buscando el estanque, y cayéndose en medio de las piedras. Esa es convicción. Pero él se movió en convicción, y cuando regresó viendo, dice la Biblia. El centurión y el soldado enfermo. No, Señor, le dice el centurión a Jesús, no ocupas ir a la casa. Di la palabra aquí, y mi siervo va a sanar allá donde está. Y así fue. Convicción. Así que cuando usted tenga una necesidad, llama a su líder. Usted dígale, hombre, en vez de resentirse porque no fue líder a su casa, dígale, no líder, no mi líder, dígale, no venga a la casa en este momento. Usted solo ore por mí ahí. Ore por la situación, y yo estoy convencida que Dios lo va a hacer. El gozo de Pedro luego de ser apedreados y encarcelados es convicción. Que lo encarcelen, que lo apedreen varias veces, y tener que después de la apedreada, después de salir de la cárcel, salir con gozo, es convicción de lo que él creía. Daniel en el foso de los leones, Josué y Caleb luego de inspeccionar la tierra. Aquellos 10 que no tenían convicción fueron negativos y pesimistas. Dijeron no vamos a poder. Pero Josué y Caleb, que tenían convicción, dijeron sí podemos. Vamos, porque esa tierra Dios la ha entregado a nosotros. Los vamos a comer como pan de la mañana. Es cierto que hay gigantes, pero con nosotros es el Dios Todopoderoso. Convicción. Josué ante la esposa de Potifar, es convicción. Muchacho de 17 años, era esclavo, no tenía nada, ni derechos tenía, y que la mera esposa de Potifar se le ofreciera por 3 días, 4 días, no estaba ni el esposo. Cualquiera puede decir, no, pues yo no quería pecar, pero ella es la jefa. No, el que tiene convicción no peca. El que tiene convicción no peca, se guarda. Dios, ante el lloro de Samuel por Saúl, es convicción. Saúl estaba llorando 3 días y 3 noches, porque Dios había quitado el puesto a Saúl, y Samuel estaba llorando 3 días y 3 noches. Y Dios habló y le dijo a Samuel, ¿por qué lloras por Saúl cuando yo ya lo deseché? Nunca más volví a llorar por él, y nunca más se volvieron a encontrar cara a cara Saúl y Samuel después de esa vez. Dios es así. Dios es un Dios de convicción, que cuando decide algo no se arrepiente. Solo que lo que está decidiendo sabe que está haciendo lo correcto.
a lanzarse al mar embravecido, es convicción. Cualquiera dice, no, Pedro fue cobarde. No, no fue cobarde. Yo no me tiro a un mar embravecido. Usted seguramente no se tira tampoco. Pedro se tiró. No era cobarde. Era un hombre de convicción. Zaqueo ante el llamado de Cristo en su vida. Convicción. Solo le dijo Jesús: Zaqueo, baja del árbol porque necesito posar en tu casa el día de hoy. Aquel hombre preparó la mesa. Cenaron. Jesús cenó y todos los invitados que Jesús tenía. Y Zaqueo se convirtió de verdad. Y le dijo: Señor, si he defraudado a cualquier persona, le voy a devolver. Y le voy a dar 2 veces más de lo que yo le he defraudado. Y aquel hombre, con una convicción, cambió su vida. La mujer sirofeniza es otro caso de una mujer con convicción. No, le dice Jesús, no es justo darle el pan quitarle el pan a los hijos, darle a los perrillos. Y aquella mujer le dice: sí, Señor. A Jesús le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Convicción. Pero aún yo tengo derecho a un poquito de lo que tus hijos rechazan, dice. Porque así es. David, al danzar luego de la guerra, es convicción. No es irresponsabilidad, es convicción. Un hombre que creía en Dios, viene de una guerra, han muerto muchos hombres. Muchas esposas están esperando a sus esposos y los hijos a sus papás. Pero ¿cuál esposo, cuál papá si murieron en la guerra? Y hay un montón de gente que había muerto. Y David viene de la guerra y se pone a danzar. ¿Usted se acuerda lo que pasó ahí? Lo quedó viendo su esposa, la hija de Saúl, Mical, y le dice: ahora sí se ha lucido el rey, haciéndose vil ante los ojos del pueblo, porque estaba danzando. Y David con convicción le dice: sí, le dice, y aún me haré más vil danzando para mi Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y Mical nunca tuvo hijos. Mical se quedó estéril. ¿Sabe por qué? Porque criticó al rey David, a su esposo. No honró a su esposo y no honró al rey, que era el mismo David. La gente que juzga y critica se queda estéril. Hay cosas que nunca vienen a su vida. Nunca las logra. Mical se quedó estéril para toda la vida por haber juzgado y criticado al hombre de Dios que estaba ahí. Y no solo era el hombre de Dios, era su propio esposo también. Un hombre que tenía convicción. Hemos visto algunos casos de personas con convicción, pero quiero que miremos ejemplos de personas emotivas también. La Biblia no solo le muestra 20, 50 o 100 casos de gente con convicción, también la Biblia le muestra personas que eran emotivas, que se movían por emociones. El caso de Sansón, el caso de Saúl, el caso de Elí, el sacerdote, Judas Iscariote, Ananías, el hijo que dijo que sí, pero que después dijo que no. Y no fue así, más bien. El hijo que dijo que sí iba a ir a hacer un mandado y después no fue. Esa es emoción. Esa es emoción. Tener convicción, hermanos, no es. Tener convicción no es. Tener convicción no es estas cosas. Tener convicción no es ser cerrado en nuestra mente. Como que me cierren algo en la casa y me cierro con mi esposa y yo diga: no, pero es que tengo convicción. No, eso no es tener convicción. Ese es ser cerrado. Tener convicción no es actuar con terquedad o con necedad y estar neciando con algo. Eso no es convicción. Es terquedad. Tener convicción no es aferrarnos a nuestros propios pensamientos. La convicción es aferrarme a los pensamientos de Dios. Tener convicción no es creer que yo tengo la razón. No.
Siempre hay tres verdades, siempre. La suya, la mía y la de Dios. O una real. Tener convicción no es creer porque todo me está saliendo bien. No, yo creo en Dios, yo creo en la palabra. ¿Sabes por qué, hermana Pati? Porque me está yendo bien. Y cuando me va mal, ya no creo. Hay gente que cree porque le está yendo de maravilla todo. Y cuando le va mal, ya no va a creer. Tener convicción no es querer que se haga mi voluntad. La convicción es que se haga la voluntad de Dios. Y a veces ni sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Tal vez ni la conozco, pero quiero que se haga tu voluntad. Ser emocionalista es dejar que nuestros estados de ánimo nos gobiernen. Ser emocionalista es movernos según nuestro deseo y nuestro sentir. Así es la persona emocionalista. Ser emocionalista es caminar conforme a lo que va sucediendo. Si lo que va sucediendo es bueno, voy caminando bien, alegre, contento, satisfecho. Si lo que va sucediendo es difícil, es malo, es adverso, entonces ya cambio. Ya me voy de mal humor, ya me vuelvo molesto, me vuelvo irritante, me vuelvo enojado, grotesco. ¿Por qué? Porque me está yendo mal. Así es el emocionalista. Va caminando conforme a lo que le va sucediendo en la vida. Ser emocionalista es condicionar nuestra fe y compromiso por cómo me va tratando la vida. Según cómo me va tratando en la vida, así es mi compromiso y mi fe con Dios. ¿Me va tratando bien? Ok, cuenten conmigo. Yo apoyo. Yo voy a estar ahí a la hora, yo voy a ser responsable. Yo me hago cargo de eso. Pero me va tratando mal la vida, entonces me pierdo. Entonces no voy. No cuenten conmigo, que busque el pastor quién va a apoyarle. Porque yo no estoy bien ahorita. Porque la vida me está tratando mal. Hermanos, nos trate bien la vida o nos trate mal, el mismo compromiso y la misma responsabilidad y la misma entrega debemos tener con Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Madurez. Esa es una persona madura. Ser emocionalista es cambiar de decisión según lo que vemos que va ocurriendo. Según lo que va ocurriendo, yo pienso esto y quiero esto, pero luego paso otra cosa, yo voy cambiando. Y después otra cosa y voy cambiando. Así es cuando las emociones nos gobiernan. Ser emocionalista es actuar a la ligera según mis sentimientos. ¿Sabe cómo se conoce una persona que es emocionalista? Sencillo. Una persona emocionalista cambia a la ligera. Rápido. Cambia algo. Rápido. Toma otra decisión. Rápido. Porque así son las emociones. La gente que no es emocionalista, a veces pasan 3 años, 5 años en aquello. No cambia fácilmente. ¿Por qué? Porque yo le digo que ser emocionalista es actuar a la ligera según los sentimientos que vamos teniendo. Ser emocionalista es actuar con el corazón y la emoción antes de hacerlo con la cabeza y la razón. Ser emocionalista, le repito, es actuar con el corazón y la emoción en vez de hacerlo con la cabeza y con la razón. Si no queremos sufrir en la vida cosas por nuestra propia responsabilidad, le voy a dar un consejo: no tome decisiones en base al corazón.
en base a lo que usted siente. Porque dice la Biblia que el corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Este corazón a mí me ha engañado un montón de veces y el suyo lo ha engañado también. No tome decisiones en base al corazón ni en base a las emociones. Yo prefiero tomar decisiones en base a la palabra y en base a la cabeza. A la cabeza. ¿Saben por qué hay tanta gente con deudas? No solamente en nuestros países latinos. El 50% de la gente en Estados Unidos, el 50% está bien endeudado. Porque vamos tomando decisiones en base al corazón y a las emociones. Y no en base a la cabeza y a la razón. Porque es fácil viajar y hacer un viaje por Europa y todo eso. Bueno, no hay problema, saca un préstamo. 60,000 empiras, decimos allá. Allá, en nuestro país. Saca un préstamo de $3,000 y todo. Sí, después de 20, 25 días, 30 días. Y después, esa bendita deuda. ¿Para cuántos años? Pero cuando yo trabajo con la cabeza, digo, no voy a ahorrar. Voy a ahorrar despacito. $200, $100 al mes, voy a ahorrar. Y a los 4 o 5 años usted ya tiene el dinero. Usted fue, conoció, porque usted lo merece. Usted lo merece. Pero cuando usted viene, no tiene deudas encima. Mire, los aspectos de la vida se tienen que tratar con la razón, no con el corazón. Y los asuntos financieros, no digamos, porque son más delicados todavía. Ser emocionalista es caminar según lo que creemos nosotros y no según el pensamiento de Dios.